Desde el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva hablaremos del proceso histórico revolucionario que sentó las bases de la creación del Centro Nacional de Educación Sexual, conocido por sus siglas CNSEX, y el impacto de esta institución en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Cuba. En nuestra sección Batallas por la Equidad conoceremos el papel político que jugó la militante y guerrillera conocida como Tania. Y en nuestro segmento Cultura con Género disfrutaremos el documental En busca de un espacio sobre la historia del movimiento feminista en Cuba. El pasado 4 de agosto se llevó a cabo un prerreferéndum para derogar la Ley Integral para Personas Trans en Uruguay, aprobada en el 2018. La campaña convocada por el diputado del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, fracasó al no obtener el 25% de los votos del padrón electoral requeridos para llevar adelante el proceso de derogación. Al abstenerse al voto, el pueblo uruguayo eligió nuevamente la justicia y la diversidad y demostró a los conservadores que los derechos no se quitan. Tras muchos intentos fallidos, finalmente la Cámara Baja aprobó este año el proyecto de ley que busca rejerarquizar el rol de las y los licenciados en obstetricia en todo el país, un avance que busca visibilizar la relevancia del trabajo que realizan dentro del sistema de salud. Esto tiene dos aristas, una es la reivindicación profesional y la otra arista es la atención de la mujer, que la mujer pueda elegir con quién ser asistida. Nosotros nos buscan muchísimos en los hospitales. Yo estoy a cargo de la residencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tengo residencia en uno de los hospitales en el cual ejerzo, y es increíble ver cómo las mujeres buscan a las obstétricas para ser asistidas, porque tenemos otro tipo de formación, estamos formadas bajo un modelo biofísico social donde entendemos la problemática como algo general, entendemos a la mujer como una persona integral. Esta iniciativa legal busca derribar la desigualdad que viven los profesionales de la obstetricia, que se les reconozcan sus derechos y la misma capacidad laboral que otros integrantes de la salud pública. Ha logrado ser una ley de consenso, ¿no?, entre los partidos políticos. Ha logrado su aprobación por mayoría, casi por unanimidad, si se quiere, en este contexto. Y segundo, por esto que te decía, que los movimientos feministas estamos muy a la expectativa de que se nos reconozca, de que tengamos la misma posibilidad laboral, los mismos derechos en salud sexual y reproductiva, los mismos derechos a la hora de cobrar un salario. La relevancia de obtener un marco normativo que regule la actividad de las obstetras a nivel nacional permitirá comprobar que sus funciones colaboran en la reducción de la morbimortalidad materna y neonatal, de los mortinatos y nacimientos pretérmino. Ven y atiendan a la mujer en toda su complejidad. Que entiendan que esta ley no es solamente para regular el ejercicio profesional de las licenciadas en obstetricia, sino fundamentalmente para poder llevar atención a todas las mujeres en todos los rincones del país. Nuestro rol desde la preconcepción, el control del embarazo, el puerperio, obviamente el parto, ¿no? Y todo lo que está alrededor de la salud sexual y reproductiva de la mujer y obviamente en el vínculo familiar. Nosotros somos parte de esa rueda de la vida donde esto no termina, estamos en constante, al lado de la mujer. Y bueno, y necesitamos que esta ley se apruebe. Para que se convierta en ley, el Senado tendrá que tratarla en el recinto y de aprobarse, la norma, además de reconocer los puntos mencionados, favorecerá la disminución de las intervenciones innecesarias, facilitará la planificación familiar en el embarazo y mejorarán los indicadores de salud pública y psicosociales. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Alrededor del 50% de las mujeres panameñas se encuentran en condición de desempleo, un flagelo que las vuelve dependientes, pero también se extiende a la población femenina que devenga salario. Desde las estructuras públicas, a pesar de que se dice que se va a caminar a uniformar salarios, esta política sigue siendo bajo un concepto de salarios que no son dignos y que no garantizan siquiera cubrir el costo de la canasta básica de alimentos ni de otros gastos necesarios fundamentales.
Según datos oficiales, las mujeres ganan entre un 15 a un 30% menos que los hombres, incluso realizando las mismas labores. Además, su participación en la fuerza laboral durante un mismo periodo es de 45% en el mercado de trabajo respecto a un 92,5% de los hombres. Un indicativo de que las mujeres participan mucho menos a pesar de contar con mayores niveles de educación. Cifras de la Contraloría muestran esta desigualdad, ya que del total de los ocupados el 59% son hombres, mientras que las mujeres solo el 41%. Porque lo que se puede mostrar con las estadísticas panameñas es que son dos cosas. Uno, en primer lugar, que mujeres con el mismo nivel educativo versus los hombres con ese mismo nivel educativo, la mujer tiene un salario inferior. Y también es conocido que le cuesta trabajo ir a lo que serían los trabajos de mayor jerarquía, por llamarlo, y de mayor remuneración. Expertos también señalan que la mujer no es valorada ni remunerada por el llamado trabajo doméstico, en que se ocupa un promedio de hasta 48 horas semanales. Sin remuneración. Entonces, efectivamente, digamos, es un trabajo que la sociedad necesita para reproducirse, cuidar a los niños, a los ancianos, preparar las comidas, todo eso lo hacen las mujeres, muchas veces haciendo dos trabajos. Eso no se reconoce, o sea, ahí hay una forma de explotación. A esto se suma otro tipo de violencia, como la física y psicológica, sufrida también por las ismeñas, al que grupos organizados se enfrentan ante la falta de políticas por parte de las autoridades. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Te propongo ahora conocer algunas cifras sobre los logros impulsados por el CENESEX. Gestión del CENESEX en Cuba. El Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, es la plataforma para impulsar avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las minorías sexuales en Cuba. Desde el año 2000, la institución comenzó a generar planes de educación sexual e inclusión para personas no heterosexuales. En 2008, impulsaron la Ley de Reasignación Sexual y Tratamientos Hormonales financiados por el Estado para las personas trans. En 2014, promueven la inclusión de la no discriminación por orientación sexual en el Código de Trabajo. En 2016, reciben en La Habana el premio Únete al Compromiso con la Igualdad y la No Violencia de Género de la ONU. El Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, es una institución pública creada en Cuba en 1989 a partir de los procesos de transformación social de corto, mediano y largo plazo inherentes a la Revolución Cubana. El CENESEX se dedica a la investigación, educación y activismo por la sexualidad humana y destaca por su acompañamiento a las minorías sexuales, especialmente a la población LGTBIQ. Parte del importante saldo político del proceso de la Revolución Cubana fue la creación de una serie de programas nacionales de educación sexual que evolucionaron a través de los años y abrieron paso a la conciencia de la población y del Estado sobre la importancia de este tipo de instituciones, lo que permitió que en el año 1989 se fundara el Centro Nacional de Educación Sexual, conocido como CENESEX. Hoy, en nuestro segmento En Perspectiva, conoceremos la importancia de este espacio para la concreción de avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Cuba. ¡Socialismo sí! ¡Homofobia no! ¡Socialismo sí! Si alguna vez la Revolución Cubana generó formas de relación social que respondían a la necesidad política del momento, pero que dejaron saldos de exclusión, represión y castigo para las minorías sexuales, esa historia fue poco a poco haciéndose parte del pasado y cualquier conducta excluyente fue revisada y rectificada. El mismo comandante Fidel Castro caracterizó el hecho como un rasgo heredado del sistema capitalista y patriarcal, cuya hegemonía busca asociar directamente la lucha armada con la cultura machista. Y al triunfo de la revolución, esta etapa de que te estamos hablando, era el elemento machismo estaba muy presente. Y ideas generalizadas prácticamente relacionadas con la presencia de los homosexuales en las unidades militares. Era un aspecto del machismo. Era una cultura que pasaba
pasaba igual que con las mujeres, porque un machismo fue heredado. Y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Es una herencia que nosotros éramos bastante ignorantes. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte de responsabilidad que me corresponda la asumo. Ahora, no tenía, ciertamente, comprendía, yo tenía otros conceptos con relación a ese problema. Con el transcurso de los años, una población mucho más culta, más preparada, iba superando esos prejuicios. Frente a esta realidad, surgió la necesidad social de crear programas de educación sexual e inclusión de las comunidades marginadas que en principio fueron impulsadas por la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Salud Pública y que luego derivaron en lo que hoy conocemos como el Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX, cuyo principal objetivo desde 1989 es motorizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas más vulnerables a través de la educación sexual integral como principio. La educación integral de sexualidad trata de deconstruir un grupo de dispositivos de poder que aún perviven en nuestra sociedad, de dispositivos de poder que no necesariamente se articulan desde el Estado, que se articulan desde los propios grupos sociales. O sea, esos dispositivos de poder que están ubicados desde el machismo, que están ubicados desde la homofobia, que están ubicados desde la transfobia, que están ubicados desde la misoginia. O sea, un grupo de resortes culturales que aún están en nuestras sociedades y que la educación integral de sexualidad, entre otras tantas cosas, busca deconstruirlo. Bueno, el CENESEX como Centro Nacional de Educación Sexual lleva a cabo hace muchos años una tarea muy importante en cuanto a la educación de la sexualidad de manera general, tanto en el sistema de educación como en el sistema de salud pública de nuestro país, y que ha trabajado muy duro, se han visto cambios muy importantes y pienso que el trabajo va a seguir con más fuerza, con más ímpetu por lograr lo que queremos, una sociedad cubana más inclusiva. Mariela Castro, miembro del Partido Comunista de Cuba, es la directora de la institución. Castro genera enlaces estratégicos con el Estado cubano que permiten que CENESEX tenga impacto en las políticas públicas y legislativas en materia de género e inclusión a la comunidad LGTBIQ en el país y asegura que cuenta con la disposición y apertura del actual presidente Miguel Díaz-Canel. Incluso en un periodo que era dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas a nivel nacional, él atendía al CENESEX y iba a nuestras reuniones. Y desde allí tenemos un diálogo muy productivo, donde a lo largo de los años él incluso me dio buenas ideas de cómo trabajar a nivel político estas temáticas. El logro más importante es que está en la política del Partido Comunista de Cuba, sobre todo más explícitamente desde su último congreso, está explícitamente la voluntad política de trabajar por los derechos de las personas LGBT. El CENESEX, en conjunto con el Estado y Movimiento Social Cubano, comprenden la educación sexual como eje transversal de la igualdad y el acceso a los derechos humanos, que además representa una forma de resistencia frente a los grupos de poder hegemónicos, conservadores y radicales que intentan generar retrocesos en materia de sexualidad en América Latina. Desde ese lugar, la educación integral de sexualidad también quita poder a determinadas personas, quita poder a determinados grupos sociales y busca, por otro lado, entonces, sociedades más inclusivas, sociedades, digamos, más plurales, sociedades más multicolores. Y en ese contexto, definitivamente, es que se traba la complejización de ese tema en agendas políticas, pero también como tema dentro de discusiones académicas. Es por eso que estas estrategias y estos programas, en tanto transformadores, en tanto emancipadores, tienen una importancia importante, sobre todo en estos tiempos donde el panorama político en América Latina y el Caribe se complejiza en el sentido de ascensos de derechas insospechadas, cuando hace unos años atrás existía, digamos, un panorama distinto. Yo pienso que Cuba es un ejemplo para el mundo de respeto a la diversidad y lo que hoy estamos viendo es una muestra de ello. Cada paso que se ha ido dando, sumando más personas, invitando a todas las personas a que comprendan que todos somos iguales y que lo que vale de la persona es cómo la persona piensa, es su corazón y sus valores.
En el proceso revolucionario cubano, las mujeres han tenido un importante espacio desde el inicio. Hoy conoceremos un poco sobre una de estas protagonistas, la activista argentina-alemana Tamara Bunke, conocida como Tania la Guerrillera. Tamara Bunke Baydar, conocida como Tania la Guerrillera, es uno de los personajes claves e icónicos de la Revolución cubana. Nace en Argentina en 1937, hija de un alemán y una militante comunista rusa de origen judío, quienes migraron a Argentina huyendo del accionar nazi. Tamara crece entre reuniones comunistas de las que su hogar era sede. En 1952, sus padres regresan a Alemania, donde Tamara desarrolla sus primeras actividades políticas. A los 21 años, se hace miembro del Partido Socialista Alemán. Comenzó sus investigaciones sobre la evolución política en Cuba y en todo el Cono Sur, y organizó agitaciones de calle en solidaridad con el pueblo cubano. En 1960, Ernesto Che Guevara viaja a Alemania y allí ocurre su primer encuentro. En 1961 viaja a Cuba, se inscribe en el Partido Comunista y comienza a militar con el Che, quien le encomienda la misión de entrar estratégicamente a Bolivia para preparar el terreno logístico y obtener información para la guerrilla. Tamara aprovecha su hobby, la música tradicional latinoamericana, y se hace pasar por etnóloga especialista en folclore para filtrarse entre la élite política y cultural del país. Tamara se convirtió no solo en una estratega, sino que insistió en ser una combatiente y sumarse al campamento guerrillero, lo que la convirtió en una amenaza para el ejército enemigo. El 31 de agosto de 1967, Tamara es asesinada en Río Grande, Bolivia, en medio de una emboscada a la que fue conducida ella y sus compañeros de lucha. He consagrado toda mi vida y mi gran fuerza a lo más hermoso en el mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad. Tamara Bunke. Te recuerdo que puedes escribirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, @telesurcongénero y @maiseltelesur, y nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net. De esta manera puedes compartir tu historia o tu opinión con nuestro equipo. Te propongo ahora que conozcamos lo que ha circulado en materia de género por las redes sociales. Las redes sociales fueron la plataforma para que colectivas y movimientos sociales rechazaran el delito de trata de personas. Género con Clase, organización feminista venezolana, lanzó para ello la campaña Si es un sueño, no maltrata. El colectivo Mamíferas de Venezuela realizará un encuentro popular de parteras, curanderes, sobanderes, yerbateres, sembradoras de agua y organizaciones campesinas del 30 de agosto al 1 de septiembre del 2019 en el estado Mérida, Venezuela, para el intercambio de saberes ancestrales relacionados al autocuidado, el cocuidado, la salud y la soberanía del cuerpo, la tierra y el territorio. Para participar en el encuentro, se debe llenar una planilla disponible en su Facebook Mamíferas de Venezuela. Hoy, en nuestro segmento Cultura con Género, conoceremos del documental En busca de un espacio, de la realizadora y activista Marilyn Solaya, el cual rescata la memoria de la valentía y perseverancia de muchas mujeres que trabajaron por lograr un espacio en la sociedad cubana patriarcal de la primera mitad del siglo XX. En busca de un espacio cuenta las exigencias de sufragistas y feministas cubanas en la primera mitad del siglo XX. Es el retrato de las luchas de las mujeres de esta isla por lograr derechos y leyes como la del divorcio en 1918, el aborto terapéutico en 1936 o la legislación para poder administrar sus bienes de manera independiente en 1917. Creo que ahora más que nunca se están cumpliendo el centenario de muchas fechas importantes del divorcio, de la ley de la patria potestad, fechas históricas no solo para Cuba, sino para toda Latinoamérica, porque fue Cuba el primer país en obtenerla. Y creo que mucho de ese legado todavía se está debatiendo en las calles. Todas estas manifestaciones que vemos en Argentina, en México, en España, a favor del aborto, por ejemplo, Cuba lo tiene desde el año 1936 ganado. Y creo que hay que aprender, es decir, que todos estos derechos se pueden perder.
Los expertos advierten que la mitad de la historia de Cuba es la historia de las mujeres. Por ello, se considera un gran acierto que En busca de un espacio revele pasajes inéditos o poco conocidos de la historia y las tradiciones de lucha de la mujer cubana. Yo creo que estamos en el mundo en un momento peligroso en el sentido de resurgir de determinadas ideologías conservadoras, reaccionarias, que están promoviendo una vuelta atrás en el lugar de la mujer en la sociedad. No prevalecen en Cuba, pero ya tenemos manifestaciones y es importante que hacer conciencia en las personas y sobre todo en la población de las mujeres y las mujeres jóvenes que debemos estar alerta. Narrado a partir de un profuso material de archivo, pequeños recursos de ficción, opiniones de expertos en temas de género, una cuidada banda sonora y una rigurosa investigación, la pieza cinematográfica deviene en material imprescindible para una sociedad donde todavía la mujer es víctima de violencia y discriminación sexista. Vivimos en un país machista y patriarcal. Es una herencia cultural de nuestros pueblos. Independientemente de todas las leyes de nuestra Constitución que es tan avanzada y tan oportuna para las mujeres, está también aquí en la mentalidad. O sea, es importante poner este documental a los decisores, a todo el mundo, para que, primero a las mujeres para que conozcan su historia y a los hombres para que respeten nuestra historia. Marilyn Solaya asegura que la intención de su película es preservar una parte importante de la memoria y la cultura del país, además de un homenaje a las mujeres, esa mitad invisible de la historia, vilipendiadas e incomprendidas en su tiempo y en la actualidad apenas conocidas. Fabiola López, Telesur, La Habana. Y con la información sobre este documental llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Dejamos con la buena música de Aide Milanés. Hasta una próxima entrega de Congénero. Palabras, quisiste con palabras engañarme. Fingiendo. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus de esta ilusión. Perdóname este orgullo, por mi sinceridad perdón te pido.